Capítulo 7. Metodología y planificación del estudio. Orden, método, planificación del trabajo y del tiempo son las premisas necesarias para obtener el máximo rendimiento en un tiempo reducido, en las propias tareas, académicas o profesionales. Tanto si es estudiante como si realiza una labor profesional. ¿Le ha ocurrido alguna vez encontrarse estresado, que le falta tiempo, con ansiedad, con su espacio o mesa desordenado? Seguramente, sí. Ocasional o frecuente, esta es una situación que se ha de evitar cuidadosamente si no queremos perder el tiempo y malgastar energías preciosas para obtener unos resultados mínimos. Muchas de nuestras dificultades y de nuestros fracasos, en cualquier campo, tienen su origen simplemente en la falta de conocimiento, a la improvisación a que nos vemos obligados. Normalmente, gran número de cosas, muy prácticas y muy importantes, no se enseñan a ningún nivel de estudios, ya sean elementales o universitarios. Estas palabras también son aplicables a las carencias personales. Numerosas facetas del carácter, no precisamente ideales, comúnmente consideradas debidas a la falta de realización, pueden ser modificadas parcialmente, o, incluso, en su totalidad. Basta con saber cómo puede hacerse. Todos los aspectos que crean nuestra realidad, nuestra forma de ser y de reaccionar, pueden ser cambiados en función a nuestras exigencias. El elemento fundamental para poder lograr este resultado, es el de abrirse a todas las posibilidades, conocer, experimentar y verificar a través de la propia experiencia directa. Se ha de ampliar el propio bagaje de experiencia en cualquier campo. Para todos y en cualquier momento, siempre existe algo que se puede aprender y captar. Generalmente, en cambio, nos atrincheramos tras la convicción de que, cuando se sabe hacer una cosa, buscar y experimentar otros métodos constituye una pérdida inútil de tiempo. Si actuamos de esta forma, continuaremos repitiendo los mismos errores y tendremos las mismas dificultades, con un dispendio innecesario de energías. La metodología del estudio se propone proporcionarnos una serie de datos e indicaciones, prácticos y psicológicos, cuya aplicación permite obtener óptimos resultados con un notable ahorro de tiempo. Todas las normas de la metodología del estudio se basan en tres premisas fundamentales, que deberían encontrarse en las bases de todas las actividades académicas o laborales: orden, método y planificación del tiempo y de las obligaciones. Metodología del estudio. Parte práctica. Crearse un hábito psicofísico al estudio. Estudiar siempre durante el mismo horario crea una forma de repetición, que produce un hábito psicofísico. Durante esas horas, la mente y el cuerpo se predispondrán, de la mejor manera, para desarrollar la actividad del estudio. Lo mismo que, a la hora de la comida, el organismo se predispone hacia el alimento. Respetar los ciclos naturales. Durante el sueño, la actividad mental tiene una marcha cíclica. En el transcurso del día, aunque sin pérdida de conciencia, los ciclos permanecen. Aproximadamente, cada hora y media se produce una disminución de la atención. Es contraproducente intentar imponerse largos periodos de estudio o trabajo, ya que la mente se aparta de ellos aproximadamente cada 90 minutos. Lo ideal es dedicar la máxima atención y concentración durante una hora y media y, a continuación, descansar entre 5 y 10 minutos. Tener las cosas necesarias al alcance de la mano. Levantarse para tener que ir a buscar una cosa u otra representa una pérdida de atención y, en consecuencia, un derroche de energía al tener que recuperarla. Estudiar siempre en el mismo sitio, habitación, mesa o escritorio. Sirve para que la mente profundice en la situación. Nota,
la cama no es lugar apropiado para el estudio. Mantener la mesa o el escritorio en orden. Desorden práctico significa desorden mental. Tienen que hallarse al alcance de la mano las cosas necesarias para estudiar, y eliminarse, en cambio, las superfluas, que pueden distraernos. Colocarse en posición erecta. La espalda debe estar en la posición debida, pero no en forma rígida, para permitir una buena circulación sanguínea y una adecuada irrigación de las terminaciones nerviosas y del cerebro. Prestar atención a la iluminación. La fuente luminosa no ha de ser ni demasiado débil ni excesivamente fuerte, y se ha de situar al lado izquierdo, a la derecha para las personas zurdas, ligeramente desplazada hacia adelante. Con frecuencia, la fatiga o la falta de concentración se deben a una iluminación incorrecta. Alimentarse en forma equilibrada. Vuelva a leer, en el primer capítulo, el párrafo correspondiente al metabolismo cerebral. Organice su alimentación en forma correcta, tanto en la cantidad como en la calidad de los principios nutritivos. Organización del estudio en función de un objetivo determinado, examen, oposición, etc. Examinar el programa de estudio. En términos generales, se ha de tener una idea exacta del trabajo con el que habremos de enfrentarnos. Examinar todos los textos. Leyendo prefacios, introducciones, índices y bibliografías. Todos estos puntos son muy importantes en un libro. Tomar una visión permite formarse una idea general del contenido de los textos, aun antes de leerlos. La bibliografía, por su parte, es extremadamente útil. Comprobar que ya se han leído uno o más libros que aparecen en la bibliografía permite recuperar informaciones ya adquiridas. Prepara un plan de trabajo. Basándose en el tiempo de que se dispone antes del examen o de las oposiciones, es preciso dividir, con el calendario en la mano, la cantidad de trabajo que se precisa hacer diariamente. La subdivisión se ha de establecer de acuerdo con los temas, no por el número de páginas. Hay que fijarse un objetivo diario. Diariamente. Capítulo por capítulo, aplicar las técnicas aprendidas en este libro. Situarse en alfa antes de empezar a estudiar. Crearse imágenes mentales de los temas que se están leyendo. Concentrar la atención sobre lo que se está haciendo, incluso eliminando estímulos sensoriales inútiles. Tomar, de lo que se está leyendo, apuntes esquemáticos, que recojan los conceptos fundamentales. Memorizar, mediante la técnica de las asociaciones múltiples, las palabras clave que comprendan la totalidad del tema. Memorizar, mediante la técnica del archivo mental ordenado, las distintas series de palabras clave asociadas. Crear asociaciones divertidas, locas, eróticas. Crear refuerzos emotivos. Repetir verbalmente. Respetar el propio programa de trabajo. La repetición tiene una considerable importancia, ya sea para adquirir capacidades, automatismos, como para fijar las informaciones en la memoria. En este último caso, sin embargo, la repetición es más determinante si se efectúa con criterios determinados. Dejar intervalos de tiempo entre una repetición y otra. Resulta mucho más eficaz repetir por segunda vez un tema, con una diferencia de 3 o 4 horas, que hacerlo 3 veces seguidas. Repetir en voz alta. Ensimismándose en la situación real de examen, viviéndola positivamente. Mantener las ondas mentales a nivel alfa. Eliminará los estímulos sensoriales superfluos.
preparando el propio plan de trabajo y fijando los ritmos diarios de los temas que se han de estudiar. Se habrá de tener en cuenta que la última semana antes del examen o de la oposición es un tiempo que se debe dejar libre y emplear en una forma distinta. El programa de estudio deberá estar terminado una semana antes de la prueba. Organización de la última semana. Primer día. Descanso. Segundo día. Repaso general, para comprobar lo que se sabe y lo que no se sabe. Tercer día. Lectura y repetición de alguno de los temas que no se dominan. Cuarto día. Lectura y repetición de algunos de los temas que no se dominan. Quinto día. Descanso. Sexto día. Hojear el texto o los textos. Repasar los apuntes. Séptimo día. Descanso absoluto. Relajarse totalmente. Tal vez todo este descanso escandalice a alguien. Sin embargo, es absolutamente necesario. Una de las muchas convicciones erróneas sobre la mente humana es la de que ésta se ve obligada a comprender, a aprender, como si se tratara de un armario, que hay que llenar al máximo. Esto no logro metérmelo en la cabeza, es una frase muy frecuente y muy significativa. La función de comprensión de la mente humana no se considera distinta a la función digestiva. Todo cuanto se aprende necesita cierto tiempo para ser asimilado por la mente y por la memoria, y para dejar que en ellas se sedimente. Organizar la última semana de estudio tal como hemos sugerido en el esquema anterior, permite obtener el tiempo necesario para que la mente pueda asimilar todo cuanto ha aprendido. Está claro que para poder aplicar este último pasaje, necesariamente habrán de respetarse los tiempos establecidos para la planificación del trabajo. Llegar a los 3 días antes del examen con medio programa aún para desarrollar es la mejor condición para obtener los peores resultados. Graduación, organización, método y orden permiten, en cambio, reducir el propio volumen de estudio diario y mejorar la calidad de los resultados. El día antes de un examen o de unas oposiciones ha de mantenerse rigurosamente libre, siempre que en el periodo precedente se haya trabajado de forma concienzuda. Este día se ha de dedicar a algo totalmente distinto, al descanso, a la distracción, a divertirse. Este día no solo tiene la función de permitir una ulterior asimilación y sedimentación de lo que se ha estudiado, sino que es también una gratificación, un premio justamente conseguido por el que ha actuado con madurez y constancia, más allá del éxito de la prueba, que será, sin duda, positivo. El momento del examen o de la oposición. Puede suceder que, aun habiendo estudiado con tesón, habiendo efectuado una buena preparación y puesto en práctica los consejos y los métodos, no logre expresarse en el momento del examen. Las dificultades con las que tropieza el que estudia son, en parte, de orden práctico, es decir, debidas a la desorganización y al desinterés, pero también, por otra parte, de orden psíquico. Las emociones, tal como ya las hemos considerado en un capítulo anterior, son en algunos aspectos refuerzos mnemónicos, pero también pueden originar un bloqueo de la memoria. Quien sufre este tipo de dificultades podrá solventarlas con el empleo de la cinta que acompaña a este libro, ejercitándose un mínimo de 3 semanas con los ejercicios contenidos en ambas caras. La condición de relajamiento puede ser inducida, no solo a nivel físico, sino también a nivel emotivo. A través del enfrentamiento, a través de la repetición de los ejercicios, es posible aprender a controlar las propias emociones, estableciendo el nivel en situaciones en las que podrían actuar como frenos o resultar perjudiciales. Inicialmente, para poder crear un estado de relajación psicofísico se harán precisas algunas condiciones, como el estar sentado, tendido, inmóvil o con los ojos cerrados. Pasadas las 3 o 4 primeras semanas,
es decir, el tiempo que precisa la mente para asimilar los hábitos, podrá obtener los mismos resultados sin esas condiciones que se hicieron necesarias al principio. Llegados a este punto, antes de iniciar el examen, podrá dedicar unos minutos a hacer descender sus ondas mentales al nivel alfa. A continuación, repita mentalmente las inducciones más convenientes para lograr relajarse y sentirse tranquilo. Además de las emociones, las cosas que estamos acostumbrados a repetirnos tienen una considerable importancia para nuestra realidad. ¿En qué es la memoria y cómo funciona? Hemos visto cómo nuestra mente tiende a asimilar y a traducir en convicciones todas las cosas que nos repetimos o que los demás tienden a repetirnos. Estas frases se convierten en nuestros programas mentales, en códigos de comportamiento, de acuerdo con los cuales la mente elabora sus propias reacciones y respuestas. Este mecanismo se basa en el hecho de que la mente humana se caracteriza por un límite que ha de considerarse muy particular, no logra distinguir entre una experiencia realmente vivida y una intensamente imaginada. A causa de estos dos mecanismos mentales, programaciones, incapacidad de diferenciar la realidad de la imaginación, puede ocurrir que un estudiante, incluso muy bien preparado, obtenga resultados negativos. Estudiar, pero irse repitiendo que el examen saldrá mal, por tal o cual motivo y, en consecuencia, visualizar este concepto, dado que también el pensamiento funciona por imágenes mentales, significa autoprogramarse un resultado negativo. Una actitud positiva para resultados positivos. Tanto la programación mental como la incapacidad para diferenciar un recuerdo real y la imaginación, pueden ser utilizadas de una forma consciente y positiva para potenciar las propias capacidades, en lugar de dejarlas actuar en nuestro perjuicio. A través del ejercicio registrado en la cara B de la cinta, puede hacer uso de afirmaciones, programaciones, positivas, destinadas a desarrollar actitudes y resultados positivos. El ejercicio propone indicaciones de tipo general, pero cada uno puede personalizarlas y adaptarlas a las propias exigencias. Ondas mentales, visualización y esfuerzo emotivo permiten llegar hasta el segundo límite de la mente y transformarlo en un ventajoso mecanismo. Un cuarto de hora de su tiempo diario debe ser dedicado a la visualización de escenas específicas que representen aquello que desea en lo que se refiere a usted mismo, a su rendimiento académico o laboral, o a situaciones específicas, como un examen o unas oposiciones. Nuestra mente no establece distinciones entre el recuerdo de un hecho real y una experiencia intensamente imaginada. Por lo tanto, puede proporcionarle voluntariamente imágenes positivas que se conviertan en suyas, en lugar de ceder el puesto al pesimismo y a la desconfianza. También este segundo soporte se sugiere, en forma práctica, en el segundo ejercicio de la cinta adjunta. A usted corresponde personalizarlo y adaptarlo a sus propias exigencias. No es posible obtener resultados positivos sin invertir trabajo personal, tiempo y energías. Es, en cambio, positivo, utilizar de forma más racional y articulada el propio trabajo, evitando la pérdida de un tiempo precioso y de energías igualmente importantes. Aprender, aumentar la propia cultura y las propias facultades mentales en relación con ella, es un hecho extremadamente complejo, un hecho formado por numerosísimas facetas, más que intrincado de por sí. Por lo general, somos nosotros mismos los que tendemos a complicar las cosas en el erróneo intento de mantener fuertes nuestros convencimientos y limitar nuestra desconfianza. Ampliar los propios conocimientos, abrirse a nuevas técnicas y a nuevas ideas, experimentar directamente para conocer, desarrollar en sí mismo una actitud positiva y confiada. Estos son los verdaderos elementos que permiten a cualquier ser humano conseguir el resultado que se ha propuesto.
¿Cómo obtener una memoria excepcional en 21 días? ¿No le gustaría recordar inmediatamente todo cuanto ha leído, visto u oído, estudiar con facilidad y ahorro de tiempo? Recuperar de su mente la información exacta en el momento oportuno. Vencer el pánico antes de un examen o una entrevista de trabajo. La memoria posee una potencia prácticamente ilimitada. Este texto le explica la forma de utilizar, en la forma mejor, su tono mental. Se trata de un verdadero método. La lectura del libro, unida a la audición de la casete guía, permitirá a toda persona registrar en su mente y con facilidad todo cuanto lee, oye o ve y recuperar en el momento preciso las nociones memorizadas. El volumen ofrece, además, valiosísimas indicaciones para mejorar la actividad cerebral a través de un equilibrado aporte vitamínico y mineral, una correcta respiración y un buen relajamiento general. Se acabaron los vacíos en la memoria. Recupere su serenidad, optimismo, confianza y brillantes resultados. Milena Screm es experta en comunicación no verbal y en técnicas psicológicas con relación corporal. Su formación se ha desarrollado a través de la conducción de grupos de programación neurolingüística, bioenergética, gestalt, psicodrama y psicosíntesis. Es responsable del Centro de Psicodinámica de Milán, donde enseña técnicas de memorización, lectura rápida, técnicas de motivación y dinámica mental.